Eh, bueno, buenas tardes para todas y todos. Reciban un caluroso saludo en nombre de la ministra de Educación Universitaria y rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Oblitas, de la doctora Magali Gutiérrez Viña, ministra de Salud, de Carlos Alvarado, rector de la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Fría, y de Julián Díaz, director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Queremos destacar que esta actividad llega a nosotros gracias a una política de formación de cuarto nivel impulsada por el gobierno bolivariano y en el mismo trabajan de manera articulada la Dirección de Investigación y Educación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Centro de Estudios para la Salud Colectiva y Derecho a la Vida, CESA-CODEVI, la Dirección de Gestión Administrativa del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Hoy, en el marco de la Unidad Curricular Análisis del Sistema de Salud, contamos de nuevo con la grata compañía de Armando de Negri Filo, quien compartirá con nosotras y nosotros el debate sobre el contenido programático o de producción Atención Salud. Armando, ante que nada, es un militante comprometido con la lucha al derecho a la salud y un amigo fraterno de la maestría, de la universidad y de Luisana, esas salió. oportunidades en este Se te fue la voz, Luisana. Cuando estabas presentando al profesor, se te fue la voz. Ay, de pronto va a salir, vale. y Tienes que volverlo a presentar, pero a él. Ya lo demás se escuchó. Bueno, ni modo, profesor. Ustedes me digan y cómo No, proceder. exacto, ya, bueno, yo, ella estaba diciendo lo que es un amigo fraterno, eso lo tenemos nosotros muy claro, profesor, desde que usted siempre nos ha acompañado en estos espacios. El profesor es médico saludista, es epidemiólogo, es coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAME, fue en el 2002 al 2004, y es coordinador del Comité Ejecutivo del Foro Social Mundial de la Salud, y actualmente es el asesor internacional de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, oficina en México, en temas de sistemas y servicios de salud. Además, forma parte de un grupo de salubristas latinos a la salud. Como hemos apreciado desde la presentación que hizo la profesora Luisana y esto que yo les acabo de señalar, el profesor Armando de Negri tiene una extensa experiencia en el ámbito de la investigación, desde una mirada a otra, mirada que hemos venido tras el curso de estos programas de formación nacional de formación avanzada, salud colectiva. Entonces, como le dijo la profesora Luisana, el doctor Armando de Negri es un amigo de este Programa Nacional de Formación Avanzada que impulsa desde su espacio el movimiento antihegemónico de la salud colectiva. Es un gran maestro, siempre presto a apoyar amorosamente cuando se le solicita. Le recordamos a todas y todos mantener los micrófonos apagados mientras no se intervenga, solicitar la intervención con la señal de costumbre y cerrar el video para la mayor fluidez de la transmisión. Profesor Armando, sin más preámbulo, nuestro agradecimiento por haber aceptado estar con nosotros en este espacio. Sea usted bienvenido, tiene el derecho de palabra, a menos que la profesora Luisana quiera decir algo más y se incorporó. no, gracias Mari por tomar la batuta inmediatamente. No, Armando, lo único que quería decirle es la dinámica de hoy. Armando va a hacer una disertación de aproximadamente 25 a 30 minutos y el resto del espacio de la clase lo vamos a utilizar para hacer los intercambios de saberes, para aclarar dudas y para responder cualquier inquietud que tengan cada uno y cada una de ustedes. Así que bueno, Armando, adelante, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y decirles que, bueno, siempre es un placer, ¿no? Y un desafío hablar y en este contexto de esta maestría, pero sobre todo en el contexto en que ustedes están involucrados más ampliamente, que es de construir un sistema nacional de salud universal, integral, igualitario en Venezuela. Y lo digo así porque, desde luego, el tema que me anima a adentrar este tema de los contenidos programáticos o modo de producción en salud, es justamente pensarlo desde esta posibilidad de intervenir en la construcción objetiva, ¿no? de respuestas a las necesidades de la población. Creo que ustedes han tenido la oportunidad, espero que hayan podido asistir a los videos que he producido ya para la primera corte de esta maestría, la corte anterior, en que justamente planteaba un punto de entrada, que es pensar que nosotros tenemos una filosofía política, un modo de producción, un contenido programático y luego un modo de gestión que de esta manera, en esta jerarquía, organiza una manera de entender y aplicar lo que sería un proceso de construcción o de transformación de grandes sistemas, que es lo que nos anima, ¿no? Cuando nos acercamos a los sistemas de salud. Y ahí hay un tema clave en esta jerarquía, y ahí creo que hay algún micrófono abierto ahí, por favor lo miren, Pedro Alcalá, y que permite con que logremos organizar nuestra mirada. Entonces, la primera cosa, y está en los videos previos que les construí, desde la filosofía política, para el caso venezolano, felizmente ya hay una definición esencial, que es un marco constitucional de la Constitución bolivariana que establece la salud como derecho. Y si la salud es un derecho, eso inmediatamente ya nos condiciona los principios, ¿no? Nos orienta hacia los principios de universalidad, o sea, hay que llegar a toda la población. El principio de integralidad, o sea, responder al conjunto totalizante de necesidades de esta población. Y el principio de igualdad, que implica que no puede haber discriminaciones que establezcan diferencias injustas en términos de acceso a los recursos, ¿no? de salud, a los resultados en salud, y que eso finalmente implica un esfuerzo permanente de identificar y eliminar cualquier desigualdad injusta o, si queremos, inequidad. En este sentido, la idea de pensar a partir de ahí un contenido programático ya tiene este punto de entrada. O sea, yo no voy a poder, no me puedo autorizar como sistema de salud pensar el contenido programático sin respetar estos tres principios fundamentales del derecho. La universalidad, que me define el número de personas que tengo que alcanzar, o sea, toda la población. La integralidad en los varios elementos, como mencionaba, que pueden afectar la salud de la gente, desde exposiciones ambientales y laborales, condiciones sociales, hasta llegar a los elementos últimos materiales de acceso a servicios de salud, sea a los insumos como las vacunas, los medicamentos, los acceso a los profesionales, al tipo de servicio, la accesibilidad de estos servicios en el territorio, su adaptabilidad, ¿no? Su aceptabilidad por parte de los usuarios, la calidad intrínseca que debemos buscar para que alcance los resultados, y la disponibilidad en términos de volumen esperado de respuesta o proyectado como respuesta a un esperado de consumo de servicios. En eso quiero destacar justamente un primer paso para poder organizar este contenido programático, este modo de producción de salud, que es reconocer las necesidades de la población, o sea, la expectativa, si queremos, de consumo de servicios en el sentido de tipo de actividades que vamos a tener que desarrollar. Y eso parece un poco obvio, ¿no? O sea, pensar un sistema de salud a partir de las necesidades de la población, sobre todo a partir de este acercamiento de universalidad, integralidad e igualdad, que nos obligaría entonces a una métrica de este derecho a la salud. O sea, si yo tengo un territorio que tengo que proveer respuestas en salud y que en este territorio viven 300,000 habitantes, que esos 300,000 habitantes tienen una determinada estructura
etaria, ¿no? De más niños, menos niños, más adultos mayores, menos adultos mayores, contingente de mujeres en edad reproductiva, personas portadoras de enfermedades crónicas, etcétera. Y además relacionamos estas poblaciones con sus territorios en términos de exposiciones. Vaya que ahí en el territorio exista una actividad de mineración que viene exponiendo a la población a ciertos contaminantes, ¿no? Ambientales, o que el tipo de actividad laboral que se ofrece para diversas poblaciones los expone a diferentes factores, ¿no? O que el tipo de nutrición que tiene a partir de la disponibilidad de alimentos y calidad de alimentos, en fin, todo un conjunto de elementos que voy a tratar de caracterizar como siendo necesidades. Y si vamos para una taxonomía de necesidades como percibidas y expresas, o sea, algunas necesidades que no encuentran cauce, ¿no? Porque no hay servicios que correspondan a esta necesidad, pero son percibidas por la población como algo sentido. Y de otro lado, necesidades que se expresan con o sin existencia de servicios, pero como manifestación de necesidad, de búsqueda, ¿no? De respuesta, incluso de reivindicación por esta respuesta. Estamos incursionando en este desafío de que además de una métrica, yo tengo que entender la naturaleza de estas necesidades para poder diseñar las maneras en que el sistema de salud va a responder a estas mismas necesidades. O sea, ahí defino mi contenido programático, ¿sí? Y ahí, dependiendo de la naturaleza de la exposición, del agravio, de la enfermedad, yo tengo distintos niveles de intervención. En algunos estoy orientado a eliminar la exposición que puede estar vinculada a la condición de clase social, de género, de etnia, de territorialidad donde se desarrolla la vivienda o la actividad laboral, etcétera. Y en este aspecto es que puede tener un impacto más amplio, porque son las acciones, ¿no? Que están direccionadas a fortalecer la propia pertenencia, ¿no? Social y el grado de protección social que se pueda proveer también, de manera que eso tiene una cascada virtuosa. Entonces hay que pensar siempre que más que atender simplemente la consecuencia del agravio de la enfermedad, habrá un impacto mucho mayor si yo logro incidir sobre las exposiciones, sobre todo las exposiciones estructurales. De ahí que en este aspecto el contenido programático es un contenido programático vinculado a una estrategia mucho más amplia, ¿no? De producción de bienestar en la sociedad, donde políticas como de inclusión educativa, de inclusión laboral, de calidad de salarios, ¿no? De capacidad de acceso a bienes fundamentales para el bienestar, como puede ser agua, saneamiento, vivienda, transporte público, telecomunicaciones, etcétera. Todo eso implica un conjunto de elementos que, como contenidos programáticos, tiene una incidencia en la estructura, ¿no? De clase de la sociedad, sin hablar en el tema de empoderamiento político y social, que es parte también de este proceso de construcción de ciudadanías, ¿no? Fuertes, sólidas, que expresen sus necesidades y que retroalimenten todo el tiempo las respuestas necesarias. Entonces, allí hay un tema que quería subrayar mucho, que es no podemos obviar la representación de las necesidades de la población. Eso tiene que ser un esfuerzo permanente, sea en un primer nivel de atención, ahí donde estamos en las comunidades, territorios, y mapeamos, ¿no? Las exposiciones, los agravios, las consecuencias de los agravios, sino que también en otros niveles vinculados a los mismos servicios, o sea, cómo las personas que nos llegan con ciertos agravios de enfermedades, cómo identificamos de forma correcta estas situaciones, cómo tratamos de vincular eso a grados de exposición, que tienen que ser, por su vez, comunicados para una intervención en territorios, poblaciones, y cómo de esta forma vamos integralizando entonces en la manera de representar necesidades y la forma de organizar las respuestas, un enfoque de estrategia promocional de calidad de vida y salud, o sea, de bienestar y salud, en la medida en que vamos entendiendo que la atención clínica individual se inserta en una estrategia colectiva que tiene que buscar justamente una afectación de las condiciones de vida de la población y que frecuentemente está relacionada a una alianza con otras políticas, ¿no?
Entonces, hablamos mucho a lo largo de la historia de la salud pública, salud colectiva, de los temas como lo que hoy llamamos de determinación social o las exposiciones, ¿no?, socioambientales o las condiciones de clase social y su implicación en la mayor fragilidad, ¿no?, de las poblaciones. Y este reclamo de esta representación de necesidades de forma plena, universal, integral, igualitaria, es algo que ganó aún más importancia en el movimiento de enfrentarnos al legado de las políticas neoliberales, porque las políticas neoliberales han propuesto una representación disminuida de estas necesidades, ¿no? En primer lugar, porque no representan toda la comunidad, ¿no?, todas las poblaciones, sino que pedazos, que son las llamadas poblaciones vulnerables, ¿no?, que son como un recorte. Y este recorte está muy relacionado a la limitación a priori de la respuesta que los sistemas de salud neoliberales van a dar respuestas puntuales, focalizadas para cierto tipo de necesidad. Van a dar respuestas de apoyo incluso social focalizadas, como son las transferencias condicionadas para una parte de la población, pero no miran el conjunto del proceso social. Y en este ámbito, el contenido programático de la salud pública no puede limitarse a estos recortes, a este máximo utilitarismo de hacer lo máximo con poco recurso para los que, entre comillas, necesitan en sentido restrictivo, ¿no?, que termina siendo una especie de amerita por su condición de llamada vulnerabilidad. Entonces, pensar el conjunto de necesidades poblacionales, reconocer grados de fragilidad estructural y exposiciones diferenciales, y de ahí diseñar las intervenciones, ¿no?, transsectoriales de amplio alcance, pasa a ser un tema muy importante para justamente darle vida, vertebración a lo que llamamos contenido programático. Pero hay una parte más dura, digamos, que es de la atención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, también de enfermedades, que ocupa buena parte de nuestra preocupación históricamente en la organización de los servicios de salud, porque hay restricciones de acceso a estos servicios. Y muchas veces estas restricciones de acceso generan una condición de vida o muerte, ¿no?, para la población. Pero ahí la misma filosofía tenemos que aplicar, empezando por esta idea de representar el conjunto de necesidades, estructurar las respuestas para, en primer lugar, evaluar si lo que tenemos disponible para atender es suficiente o no, y luego establecer las formas de alcanzar esta suficiencia. Me refiero, por ejemplo, a evaluar las necesidades proyectadas, consumo esperado de una población para servicios asistenciales, en que yo tengo que establecer cuál sería la expectativa de número de consultas, por ejemplo, que un niño menor de 1 año de edad va a tener como necesidad, y el tipo de consulta, sea una consulta de crecimiento y desarrollo, que puede ser también con enfermería, no solo con médicos. Si hay ciertos perfiles de necesidad de consulta con médicos, ¿cuántas serían por año?, ¿no? Y así a lo largo de las varias etapas del ciclo, ¿no?, social, vital, de manera que yo, teniendo los números generales de composición etaria de la población, acrecidos de sus datos sobre fragilidad socioeconómica, pudiera proyectar el consumo hacia los servicios para que estos servicios estuvieran organizados de manera a realmente dar respuesta para este perfil de necesidad definido en el tiempo. Entonces, hay números métricas para eso, ¿no? Por ejemplo, un menor de 1 año de edad se calcula que necesita más o menos 14 consultas, ¿no?, en el primer año de vida. Después que tenemos más de 65 años, ya vamos a volver a necesitar más o menos 14 consultas a lo largo de 1 año. Y eso implica grados de fragilidad y de acompañamiento, ¿no?, que van a ser traducidos por su vez en minutos consumidos por los trabajadores que tienen que proveer esta atención. Entonces, cuando yo hago este cálculo, ¿no?, de contenido programático y su expresión dura, tengo que proyectar número esperado de consultas necesarias para población, para una determinada población, el número de horas, minutos, ¿no?, que los profesionales tienen que disponibilizar para poder atender, los recursos asociados a eso, que pueden ser por su vez número de exámenes, ¿no?, número de procedimientos, cuánto tiempo cada uno de esos se hace para calcular la producción de las máquinas de diagnóstico, para las horas de quirófanos, para los tiempos de hospitalización, etcétera.
Es muy probable que frente a nuestras realidades latinoamericanas, cuando hago este cálculo y comparo necesidades, ¿no? De la población con la capacidad de producción, van a aparecer grandes lagunas, ¿no? O sea, una proyección de consumo muy superior a la proyección de la capacidad de producción documentada ya previamente y aquello que potencialmente se podría hacer con los recursos existentes, lo que nos va a obligar siempre a un doble ajuste, o sea, aumentar la capacidad de producción de la estructura existente y proyectar estratégicamente su expansión, pero al mismo tiempo intervenir bajo otras formas, ¿no? Que sería de reducción del consumo proyectado a partir de medidas preventivas más efectivas, etcétera. Pero todo eso tiene un juego permanente, ¿no? En el sentido de que yo no puedo decir que voy a prevenir cuando ya tengo hoy una demanda de atención curativa establecida, de rehabilitación, porque eso sería una especie bueno, de respuesta inadecuada. Yo tengo que pensar en varias dimensiones de intervención temporal, o sea, al tiempo que yo percibo ciertas necesidades que pueden ser prevenidas, armar acciones preventivas hacia el futuro, o sea, prognósticas, con la perspectiva de reducir progresivamente la demanda de servicios asistenciales, pero tengo que reconocer la producción de estas necesidades diagnósticas y curativas en este momento, darle una dimensión, un número, y proyectar después el impacto que eso tiene en una cadena de servicios hacia adelante. Les llamo la atención sobre eso y espero que sea suficientemente claro, sobre todo porque tenemos hoy un hecho que está avasallándonos, ¿no? Que es la llamada transición demográfica, o sea, nuestras poblaciones están rápidamente siendo objeto, o sea, protagonizando, mejor dicho, un proceso de envejecimiento poblacional, ¿no? Una disminución de la natalidad, un aumento, ¿no? Del número de personas mayores de 60, 65 años, 75 años, en fin, que va en una curva exponencial de necesidades de acciones, tanto preventivas, ¿no? Cuanto protectoras, al mismo tiempo en que aumenta el consumo de servicios diagnóstico y tratamiento. Y eso tiene que darse, además, todas estas respuestas, sea de naturaleza preventiva o no, dentro de un tiempo que es efectivo, ¿no? O sea, yo no puedo simplemente decir que para esta población necesito tantas consultas o tantos procedimientos, sino respecto el tiempo que es adecuado desde el punto de vista de salud pública para muchas medidas, ¿no? Colectivas y de protección, o el tiempo clínico para hablar de algo ya más centrado en cada caso, que me permite de ahí generar reglas generales para la provisión, o sea, para la organización de la respuesta como contenido programático. Y bueno, siempre utilizo el ejemplo de las fracturas de cadera en mayores de 55 años, que pasa a ser una fractura bastante frecuente por caídas y otras circunstancias, por fragilidades, y que ahí yo tengo una regla general más o menos aceptada en varios países, que es de después del momento de la fractura, hasta 48 horas es el tiempo que dispongo para hacer la osteosíntesis, porque si no, después de este periodo, todos los indicadores, ¿no? De resultado final, de volver a caminar, de tener autonomía, de no tener patologías asociadas, etcétera, pasa a estar ya comprometidas, ¿no? Por el hecho de que no hay, digamos, una buena respuesta, ¿no? Entonces yo tengo que disciplinar todo mi sistema y decir, oye, esta población es potencialmente vamos a tener tantos casos en esta población de fractura de cadera. Claro, voy a mirar las medidas preventivas, claro, voy a tratar de contener, por lo tanto, nuevas fracturas, voy a transformar ambientes, proteger, ¿no? La gente, etcétera. Pero al tiempo tengo un dato que me dice que a lo largo de los últimos años aumentó el número de fracturas y que sería razonable esperar un tal número, ¿no? De fracturas para el próximo periodo. Y por lo tanto yo tengo que tener muy claramente organizada mi respuesta, mi ruta clínica, los tiempos clínicos, los resultados a alcanzar, los recursos que tengo que disponer, las capacidades profesionales, ¿no? Los insumos, etc. Entonces, a la medida que voy haciendo eso, para todas las dimensiones de necesidades, yo voy estructurando una respuesta. Y ahí hay algo que es finalmente, que quiero destacar, que es
la coordinación de esta respuesta tiene que darse por una disciplina sistémica, ¿no? Que no voy a entrar en detalles porque eso sería parte ya del modo de gestión de la respuesta, pero señalarles que en la medida que en el contenido programático yo defino, por ejemplo, que esta fractura de cadera tiene que atenderse en hasta 48 horas después de la fractura, ya con la osteosíntesis, y empezar la rehabilitación del postquirúrgico inmediato en el hospital. Cuando pongo eso sobre la mesa como una necesidad intrínseca, la calidad, ¿no?, de la respuesta como contenido programático y producción, ¿no?, de la atención, yo inmediatamente tengo que generar los mecanismos que permitan que fluya este proceso, o sea, que tanto diagnostique la necesidad a ser satisfecha, la gestión de las respuestas, ¿no?, a la gente, y por lo tanto tengo que disponer de los varios recursos económicos, profesionales, etcétera, necesarios. Y ahí viene la importancia de tener lo que llamamos aquí en México de centros coordinadores de salud para bienestar, que en Brasil se llama complejos de regulación, ¿no?, de la atención, que es la manera de tener como torres de control del sistema de salud que van mapeando necesidades tanto de intervención poblacional, ¿no?, como de respuesta clínica, y van coordinando el flujo de acciones, el percurso, ¿no?, el recurrido, mejor dicho, la gestión de caminos, ¿no?, de rutas de los pacientes, y genera un espacio, por lo tanto, de responsabilidad sanitaria ampliada, que se apoya en los distritos de salud, en los servicios, en las redes de servicios, ¿no?, y así vamos. Entonces, esta visión integrada que nos demanda tener más control finalmente en favor de los pacientes de un sistema de salud, es una discusión clave para que el contenido programático tenga una expresión material organizada en la vida de las personas, ¿cierto? Por lo tanto, no basta abrir los servicios de salud y esperar que lleguen los pacientes. Tenemos que mirar desde una perspectiva de salud colectiva cuál es la expectativa de necesidades, ¿no?, y cómo nos organizamos prospectivamente para dar respuesta hoy y hacia el futuro. Y por lo tanto, disminuir la incertidumbre que caracteriza a los sistemas de salud por no poder calcular de forma definitiva cuáles son las necesidades que van surgiendo, ¿no? Basta pensar hace poco tiempo el COVID para nosotros no existía y nos avasalló, y por lo tanto los sistemas de salud tienen que tener siempre una estructura que les permita responder a nuevas necesidades a partir de una organización cotidiana, ¿no?, más robusta, más estructurada. Y de ahí que pensar la filosofía política traduciendo eso en elementos concretos de formas de organización de producción de la atención en salud y de la producción social en salud, nos va a también llevar a definición de un modo de gestión mucho más exigente, ¿no?, de mecanismos, de instrumentos de gestión mucho más estructurados, ¿no?, y que nos permitan estar todo el tiempo ajustando el sistema a las necesidades de la población. Bueno, yo creo que Luisana, que hasta aquí podría ir, porque creo que ya otros aspectos estaban en el video, en las producciones anteriores, y ahora lo que me interesa mucho es escucharlos y ver cuáles son sus cuestiones, sus observaciones, ¿no?, comentarios, preguntas, en fin, que nos permitan profundizar ese tema de los contenidos programáticos o modo de producción de la atención y la producción social de la salud. Gracias, Armando. Gracias. Sí, bueno, eh, eh, a to- gracias, Armando. Sí, vamos a dar paso a las intervenciones de los maestrantes y de otros invitados e invitadas que tenemos hoy en la sala. Tenemos 31 participantes en esta actividad de hoy. Armando nos ha paseado y nos convoca a realizar un esfuerzo permanente para que nuestros sistemas de salud respondan a la filosofía política de garantizar el derecho a la salud de todas y todos, eh, hagan explícito esa filosofía con los principios de universalidad, integralidad y equidad, o sea, esa triada que permite organizar respuestas capaces de tener la escala y la calidad para todo el territorio nacional, para toda la población, enfatizando, por supuesto,
supuesto, en los grupos que tengan mayor fragilidad, pero que tengamos la visión de responder a las necesidades de todas y todos. Y de allí se nos hace énfasis en que el contenido programático de esos sistemas de salud tiene que estar dando, digamos, respuesta, tenga que, que estar conteste con la lectura de las necesidades de cada una de los territorios en donde hace vida la gente, y que esas necesidades transformadas en la, o sea, generen, mejor dicho, generen respuestas para cada una de esas necesidades. Entonces, allí estamos en ese debate de cómo lograr que los contenidos programáticos realmente puedan cumplir con eh, el, el, la filosofía política de la Constitución, ya que hasta ahora las respuestas generadas desde los centros hegemónicos, desde las estructuras, eh, digamos, gubernamentales para dar esta respuesta, son generalmente respuestas que son verticales, que son reductoras de las necesidades, o sea, recortan la lógica tradicional, recorta los problemas, les busca soluciones puntuales, y eso, por supuesto, va en contra de esa filosofía política que en nuestra Constitución además está explícita, que la salud es un derecho. Así que bueno, en ese orden de ideas vamos a comenzar con el debate. Ahí tiene que levantar la mano Ricardo. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. No sabía que era el primero en levantar la mano. Saludos al profe Negri, bienvenido a este territorio virtual, pero que definitivamente es un espacio importantísimo para la transformación, toda la transformación del territorio no visible, que es nuestro pensamiento. Y es el pensamiento, nosotros intentamos transitar hacia el pensamiento crítico latinoamericano. Creo que es el horizonte en alcanzar en esta maestría. Bueno, mi pregunta va dirigida en varias de las lecturas que hemos hecho y de los videos que vimos, y parte de su intervención. Algo que llamó la atención fue el término que se usó de ese tránsito epistémico de Ricardo, se te oye entrecortado. planificación estratégica a pensamiento estratégico. No, se le escucha Y creo bien. creo que allí es importante, va mi pregunta, pues, ¿cómo podemos evaluar y qué referentes podemos quizás revisar para evaluar el porqué y la pertinencia histórica del transitar epistémico del pensamiento hacia el pensamiento estratégico, en aras de tener aportes para nuestra vida profesional y nuestra praxis diaria en términos de salud, sobre todo en los territorios donde estamos desarrollándonos, no solo en términos de investigación para maestría, sino desarrollándonos como activistas, pues, de la salud colectiva. Saludos y un abrazo desde Cali. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Yo sugiero que si tenemos más inscritos, tomemos más uno o dos intervenciones y ahí hago un comentario, ¿no?, integrado. Ernesto, adelante. Bueno, saludos a todas y todos, un abrazo en la distancia, un saludo, profesor de Negri, es muy grato escucharlo. Observando la trayectoria que tiene el profesor desde Brasil y ahora desde México, sí tengo la inquietud de saber cómo en los procesos de construcción de sistemas de salud universales
se ha hecho para trabajar particularmente en esos dos países que tienen gran diversidad en pueblos indígenas? ¿Cómo se hicieron la captación de necesidades sentidas, expresas o comparadas en la construcción de los sistemas de salud de esos países? Es decir, si se hicieron algunas adecuaciones interculturales desde su experiencia o desde su participación en sus asesorías o en su vivir, vamos a decirlo así. Sí, hubo experiencias de adecuaciones interculturales para la diversidad étnica, particularmente en esos dos países. Gracias. Bueno, la verdad no sé si soy yo, no Eres tú, Luisana, oigo. porque se escucha perfectamente. ¿Oíste? Eres tú, porque se escucha perfectamente. Adelante, Sí, Ernesto. escucho bien. Sí, Adelante, Ernesto. No, listo, ya. Eso, lo de las experiencias interculturales y las adecuaciones que pudieron haber tenido en México, Brasil, pues, para los pueblos Ok. indígenas en la construcción de Para los... los ok, pueblos. gracias Ernesto. Lady, adelante. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos mis profesores, a todos los maestrantes y bueno, en especial al profesor de Negri. Muy bienvenido a nuestra casa de estudio, profe. Mire, profe, yo con todo el respeto, pues, que yo sé que usted tiene todo, pero nosotros aquí estamos estudiando desde el segundo ciclo de esta materia, pues, de análisis del sistema de salud. Y bueno, desde que nosotros comenzamos la materia, se nos ha dicho, y viendo los videos que usted tiene con antelación aquí dado en nuestra plataforma, cómo usted va a ir variando desde la filosofía del derecho al modo de atención en salud y después al modo de gestión en salud. Ok. Usted plantea y basa la teoría que usted nos dice en base a la filosofía política del derecho. Entonces, cuando nosotros estudiamos a profundidad estos temas, y de verdad quisiera que me esclareciera, porque yo estoy delante de una persona con demasiada experiencia. Ajá. Cuando nosotros estudiamos estos temas, pues resulta entonces que esta filosofía del derecho todavía nos queda anclada a la modernidad colonial positivista. ¿Por qué? Porque es una filosofía que está, por ejemplo, en nuestra Constitución de la República. Esta filosofía, cuando se expresa que el Estado es garante de los derechos de salud, te está diciendo que el Estado es el que va a garantizar, es el que tiene el poder. Y cuando vamos a ver qué tipo de Estado o qué modelo de Estado, estamos viendo que nos dice que es el Estado social de derecho y justicia. ¿Ok? Cuando buscamos la conceptualización de lo que es el estado de este tipo de Estado, nos damos cuenta que estamos en presencia de la estación, donde el Estado es representación, o sea, ejerce su poder mediante la representación que según esta filosofía se adjudica la sede del poder. ¿Por qué? Porque, mire, usted mismo, en el mismo discurso, usted nos dice, ve, para el empoderamiento político-social, para la construcción de la ciudadanía. ¿Cómo el Estado nos va a empoderar a nosotros? Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos quienes tenemos que empoderar a la representación, investirlas de poder. Ellos a nosotros no nos tienen que empoderar porque la sede del poder somos nosotros. ¿Entiende? Ya hay que cambiar. Entonces, esa filosofía política del derecho no quiere decir que nosotros estemos en contra de que la salud sea un derecho. No, sí, la salud es un derecho. Y un derecho que nosotros tenemos que defender y que garantizar, claro que sí. Pero desde el punto de vista filosófico, nosotros para poder garantizar ese derecho tenemos que partir de otras bases políticas y filosóficas, como la filosofía decolonial. Tenemos que decolonizar la filosofía, la construcción, porque si no nos va a permitir, vamos a seguir cayendo en lo mismo. Nosotros tenemos el Estado de Derecho, la filosofía política del derecho, que se basa todo este sistema de acción y de gestión, y sin embargo nosotros no tenemos ningún derecho. En la vida real, en la vida concreta, hay una gran contradicción. Una gran contradicción. Vemos cómo cada día a nosotros se nos enajena más el derecho a la salud, por millones de ejemplos que pudiera poner aquí, que me parece que por razones de tiempo no puedo. Pero hay una contradicción. O sea, tenemos una filosofía del derecho, todo es muy bonito en la Constitución, todo es muy bonito en las leyes, todo es muy bonito cuando uno lo pone así programáticamente, pero en la realidad concreta eso no se materializa, eso no se hace efectivo. Entonces significa que esa base filosófica que nos está atravesando no nos permite garantizar a la salud como un derecho.
no nos los está permitiendo. Entonces nosotros tenemos que cambiar el juego, las reglas del juego. La cosa no puede seguir viniendo de arriba para abajo, de la representación hacia el poder. Tiene que ser las comunidades organizadas, hay que crear esos espacios bonitos para que se den todos los procesos, para que las comunidades de verdad con esas herramientas, pues por decirlo de alguna manera, para que puedan ellos empezar a gestionar sus propios procesos de vida y dentro de ellos el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Y de ahí es donde va la territorialidad, las políticas, y no al revés, no al revés. Entonces, en ese sentido, eso es una de las cosas que quería apuntar. En verdad tengo muchas contradicciones con eso, profe, en verdad le digo, muchas contradicciones con eso. Los profesores de la maestría son testigos que he hecho varios ensayos, varias cosas, se los he escrito de diversas maneras, y de verdad eso a mí no me porque no me juega una cosa con la otra, pues no hay coherencia. Queremos la coherencia, pero no hay coherencia. Esa filosofía del derecho no nos garantiza en la práctica el derecho. Entonces, y no quiere decir que la salud no sea La un verdad derecho. que yo tengo muy mala señal. No sé si Lady terminó, la oí entrecortado. No, Lady está hablando y se Lady, escucha. ¿terminaste? No, no ha terminado, Luisana, y está perfecta, se escucha perfecto. Ok. Sí, lo que soy yo que pues la señal acá está muy... A menos que Ajá, Pablo Rodríguez. Pero no ha terminado, Lady. Ah, no ha terminado. Lady? Ah, es que yo no la oigo. Ya voy a terminar, profe. Es que no te oigo, Lady. Profe, bueno, esto es lo bonito, profe, que las contradicciones entre nosotros, los debates, lo que le dan a esto de verdad. El desarrollo se basa en las contradicciones, la dialéctica, pues esto es lo bonito. Bueno, profe, un abrazo. Tal vez después vuelva a intervenir, pero me gusta, pues esto es lo primero, porque estoy de desacuerdo que lo que transversalice y lo que permee todo esto sea la filosofía del derecho, porque pudiera muy bien ser la filosofía de colonial e invertir las reglas, invertir las cosas, igualito el modo de atención, pero ver dónde es que salen las cosas, no sé, me parece que ahí hay que ir pensando en eso. Un abrazo, profe. Gracias. Bueno, hacemos un cortecito ahí para que yo pueda comentar, ¿no?, las tres intervenciones, y les agradezco los comentarios y posiciones. Bueno, yo empezaría por lo que Lady problematiza, ¿no?, que creo que tenemos un permanente conflicto, ¿no?, con el marco institucional en que estamos históricamente insertados. Y yo creo que quizá un legado colonial terrible que tenemos podría ubicarse en dos aspectos. Uno es la formalidad, ¿no?, que es, usted sabe que el formalismo es algo muy cultural y que nos afectó mucho en el ámbito de toda América Latina, y que tiene que ver con la idea de que hacemos formulaciones y asumimos ciertas formalidades sin que eso realmente tenga un contenido de verdad. De ahí que la misma disputa sobre al final qué es el derecho y la posibilidad de una lectura del derecho humano como una especie de fundamento, ¿no?, de la solidaridad en una sociedad que busca una igualdad que no sea aplastante, ¿no?, desde el punto de vista de una igualdad que no sea simplemente analizadora, ¿no?, una igualdad frente a un derecho constituido desde la práctica social. Esto es un desafío que tenemos enorme, porque tendría que romper toda una lectura del derecho que está capturada por el formalismo, ¿no? Y por otro lado está el aspecto de que una consecuencia de este formalismo y que entonces la lectura, el valor que atribuimos al derecho en nuestras sociedades está históricamente muy rebajado. Y por eso muchas corrientes de izquierda, corrientes críticas a lo largo de la historia y hasta muy recientemente, consideraban, como plantean leyes también, que los derechos humanos eran una construcción liberal y que al final nos generaba más obstáculos que elementos para avanzar, ¿no? Y yo creo que sí, hay que revisar el tema de los derechos por su dimensión potencialmente subversiva. En términos de teoría política, es cierto lo que planteaba Alexis también, de que, bueno, es finalmente el pueblo el constituyente, ¿cierto? O sea, procesos constituyentes son las oportunidades
que se generan históricamente para replantear desde la perspectiva del colectivo, del pueblo, ¿no? De las poblaciones, una otra manera de disciplinar las relaciones entre sociedad y Estado, ¿no? Construir los contratos, construir los acuerdos que van a disciplinar la naturaleza misma del Estado. Y si bien es cierto que las políticas públicas de nuestra historia occidental, liberal, fueron formas compensatorias justamente por la violación masiva de derechos que está representada sobre todo por sociedades clasistas, ¿no? Sexistas, patriarcales, etcétera, todo lo que queremos establecer, racistas, que se traducieron en un modus, ¿no? de funcionar de las sociedades que naturalizaron estas discriminaciones. Yo creo que rescatar de una manera profundamente radical, ¿no? Lo que puede implicar la materialidad de los derechos es lo que nos permite reestructurar la vida como la tenemos en nuestras sociedades, ¿no? O sea, ahí está un tema que me parece que es una gran tarea. Toda ley, ¿no? Y ahí hay buenas leyes. Yo leo la Constitución bolivariana como una ley que vale la pena rescatarla, ¿no? Rescatarla en el sentido de darle densidad, o sea, de romper el formalismo, de no asumir simplemente que porque está en la ley ya lo tenemos en la vida real, porque eso probablemente no es así. En nuestro país, por más avanzada que tengamos en muchos casos las constituciones, y esta densificación de la ley implica claramente establecer un enfoque que nos permita diagnosticar, ¿no? De una forma permanentemente quién gana, quién pierde en cada proceso conflictivo dentro de la sociedad y cómo traducimos la aplicación de la ley en favor, ¿no? Del derecho dentro de nuestras sociedades. Entonces, es una disputa abierta. Y una de las cosas más terribles entonces del legado colonial es que justamente es algo inscrito en la modernidad, es cierto, pero inscrito sobre todo en un orden colonial donde nunca hemos tenido sociedades basadas en el derecho en nuestros países, y más bien en una formalización de ciertos privilegios que la manifestación, digamos, de la intención de los derechos de manera universal, integral, no logró romper. Entonces tenemos sociedades tremendamente desiguales, o sea, sociedades marcadas por privilegios y por exclusiones tremendas, y que cuando uno va a la realidad y empieza a leer las necesidades que persisten, ¿no? Como no satisfechas en estas sociedades, podemos mapear perfectamente los grados y dimensiones de la exclusión social, o sea, de la falta de acceso a estas materialidades de derecho. Por lo tanto, poner sobre la mesa la materialidad de los derechos tiene como primer objetivo también romper a eso que me gusta denominar como desasistencia programada, la no respuesta a la necesidad de la gente. Y una forma muy concreta, aplicada de hacerlo dentro de los sistemas de salud, es permitir que esta expresión de necesidad, que es finalmente una expresión material de derechos, gane la centralidad de nuestro quehacer, ¿cierto? Porque mucho cuidado también con la idea de que empecemos a construir un discurso que trata de establecer una ruptura epistémica, pero sin capacidad de sostenerla en un proceso de transiciones históricas, ¿no? Y resultando que radicalizamos el discurso de un lado, pero tenemos una materialidad del hecho como tal insuficiente, o sea, que no acompaña esta posibilidad histórica que se construye como discurso, pero que no se materializa en el día a día. Y eso nos va deslegitimando, ¿no? Eso en términos de posición de una izquierda transformadora de la sociedad. No olvidar que mucho del fortalecimiento de la extrema derecha hoy en el mundo tiene que ver con una frustración, ¿no? De la capacidad de dar respuestas desde una otra perspectiva, ¿no? Por la izquierda, y creo que eso debería preocuparnos. La experiencia histórica de Venezuela nos permite materia de reflexión, así como la experiencia de Brasil, acá de México, etc. Entonces, pensemos concretamente desde el espacio donde estamos, cómo densificamos la ley
recuperando una dimensión esencial de esta garantía material de los derechos. ¿Cómo transformamos este proceso en un proceso de educación política? O sea, en que el dinamismo, ¿no?, de los conflictos que eso genera, porque, atención, imagínense poner hoy claramente sobre la mesa el tamaño de la escala de necesidades no satisfechas, problematizar eso en la perspectiva de una respuesta, ¿no?, articulada de políticas públicas de alcance transformador. Eso implica todo un revuelo, ¿no? Muchas cosas que hacemos, de las institucionalidades que tenemos, de las insuficiencias de nuestra propia organización. Y, ¿por qué decir?, de la honestidad, ¿no?, de nuestra lectura de la realidad y de los compromisos para transformar. Y yo creo que ahí me recuerdo siempre al Che Guevara, que decía que hay que conquistar el Estado para transformar la sociedad. Y es un aforisma interesante, porque generalmente las oportunidades históricas que hemos tenido en América Latina fue, llegamos al Estado mediante elecciones, mediante procesos, ¿no?, de transformación, pero enseguida tenemos que saber qué hacer con este Estado, que no es el Estado que queremos para poder garantizar la respuesta a las necesidades sociales. Algunos dirán que no necesitamos Estado. Bueno, hasta ahora en la historia ha sido difícil trascender del Estado. Me recuerdo algo muy importante en Venezuela que creo que ameritaría mucho recuperar como reflexión, que fue la idea de un Estado comunal, ¿no?, como lo proponía ahí el presidente Chávez, porque eso era una ruptura con una cierta naturaleza del Estado liberal y los límites de eso que llamamos mismo dentro de la filosofía liberal, esta formulación del Estado social del derecho, porque lo que deberíamos revisar es de qué derecho estamos hablando y cuál es el alcance del poder constituyente de las poblaciones en este proceso. De ahí que algo muy concreto y fundamental de pensar en la estructuración de un sistema de salud, como por fin de todo el otro sistema de respuestas a la necesidad de la población, es cómo se da la participación ciudadana en este proceso. Y el poder, ¿no?, constituyente expreso también en el acompañamiento crítico del proceso de implementación de los acuerdos de políticas públicas que se van construyendo, como popular, efectivamente. Y creo que hablamos mucho de eso, pero su materialidad todavía amerita ser visto de una manera mucho más contundente. La participación social no es simplemente dar la oportunidad al otro de estar de acuerdo con nosotros, al limitar el qué estamos diciendo y el alcance de la discusión y la decisión. Entonces eso nos genera inmediatamente un desafío de poder trascender, ¿no?, los límites que el Estado, que históricamente conocemos y tenemos, tiene que transformar. O sea, tenemos que ir más allá de lo que tenemos como organización del mismo Estado. Y en eso creo que es muy adecuada la crítica hecha. Pero tenemos que pensar en términos de transformaciones históricas, ¿no? Cómo se da eso y cómo este poder popular también se estructura de una manera mucho más efectiva sobre los rumbos, ¿no?, de los debates. Y eso me permite hacer una articulación con lo que planteó nuestro primer colega que intervino, que justamente sobre el tema del pensamiento estratégico y la planificación estratégica. O sea, desde mi perspectiva no hay cómo construir una planificación estratégica sin un pensamiento estratégico, porque la planificación es finalmente una especie de estructura, de ruta, ¿no?, por la cual nosotros salimos de la realidad en que estamos, llegar a un futuro, a una forma transformada de esta realidad. La planificación sirve para establecer los marcos de este camino, ¿cierto? Y en eso lo que orienta la construcción, primero del desacuerdo con lo que es hoy, ¿sí?, y luego la formulación de dónde debemos llegar, es justamente el pensamiento estratégico. Eso que nos permite incidir sobre la naturaleza, cuál es la naturaleza de la planificación como tal, qué se propone. Y ahí me permito volver a insistir en esta tríada de la universalidad, la integralidad y la igualdad como elementos claves, ¿no?, para pensar la manera de desafiar nuestros propios límites, los límites del Estado actual, los límites de gobierno y gobernanza que tenemos, los límites de nuestras propias capacidades, ¿no?
intelectuales y técnicas y los recursos que tenemos, porque se trata entonces de expandir el territorio de las posibilidades, y eso a veces tiene tiempos históricos diferentes, hay cosas de corto, mediano, largo plazo, pero que implican necesariamente un pensamiento estratégico que sepa de qué punto partimos, cuál es la complejidad del camino, cuáles son los obstáculos que proponen ahí desde el punto de vista político, social, económico, etcétera, cómo lo superamos mediante un plan para llegar a esta imagen de futuro que queremos alcanzar. Por eso también, y sobre todo en el caso de salud, como es un terreno extremadamente complejo, me seduce intelectualmente y vengo trabajando con la idea de sistemas complejos, adaptativos. Los sistemas sociales son extremadamente complejos y el sistema de salud no deja de ser un sistema social, ¿no? Con sus poderes profesionales, poderes de políticas públicas, de recursos, ¿no? Bueno, de un sin de características que tenemos que poder representar para poder incidir sobre un direccionamiento de inteligencia estratégica, ¿no? Que sería este pensamiento estratégico, de manera que los varios elementos de debate, ¿no? que están ahí en conflicto puedan ir alineándose, ¿no? Porque es necesario enfrentar los conflictos para ir migrando esta estructura hacia un mismo objetivo. Y sabiendo que un sistema complejo es autorregulatorio, o sea, que los varios subgrupos tienen capacidades autorregulatorias, como pueden ser los profesionales, ¿no? Dentro del campo de la salud, las subespecialidades, los recursos industriales, ¿no? Los recursos financieros vinculados a la institución de control financiero del Estado y de la dinámica del mercado que hoy nos impacta y condiciona en muchos aspectos. O sea, hacer una representación honesta y transparente de esta complejidad e imprimir sobre ella un pensamiento estratégico orientado por la direccionalidad que queremos disputar. Y ahí volvemos a la filosofía política de un sistema de carácter efectivamente universal, integral e igualitario que está, digamos, presente en el mismo marco constitucional, que es una realidad tangible como elemento de orden político, ¿no? Para ser disputado y aplicado. Cuando un sistema se organiza así, con esta perspectiva y empieza a hacer las disputas, ¿no? De esta direccionalidad, de esta inteligencia estratégica, de la complejidad, las necesidades distintas que tienen los varios grupos humanos empiezan a tener posibilidad de tratamiento, o sea, de reconocimiento y respuesta. De ahí que de experiencia el tema de las estrategias interculturales o de las estrategias de reconocimiento de diferentes representaciones culturales de la salud, la enfermedad y todo, tiene que estar muy claramente representados en los mismos subsistemas que componen un sistema de salud. Por eso yo, a lo largo del tiempo de los años, escribí un primer documento sobre política y sistema de atención a las poblaciones indígenas, ¿sí? En el año 87. Y desde ahí hice una reflexión hasta por qué militaba en este tema de derechos de poblaciones indígenas, que era necesario reconocer como un subsistema de salud indígena, o sea, que los mismos pueblos indígenas en sus versidades y sus percepciones pudieran imprimir a la forma de organización de sus aspiraciones a la salud, sus respuestas a sus necesidades de salud, su propia lógica, pero que eso no fuera también una manera de excluirlos, sino que vincularlos por su vez al macrosistema de salud con sus características de subsistema de salud indígena. Algo así se transitó así, con la idea de crear una Secretaría de Salud Indígena, o sea, toda una estructura en particular de eso. Hoy tenemos en este gobierno Lula un Ministerio de Pueblos Indígenas, que es una manera de visibilizar, establecer espacio de poder, de recursos, y al tiempo instalar un espacio público en que los mismos pueblos indígenas puedan definir cómo debe ser esta respuesta a sus necesidades y mantener bajo su propia gestión estas soluciones, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es la forma más consistente. Si son elementos programáticos menores, ¿no? Sin constituir un subsistema propio con poder real dentro de la organización macro, ¿no? Del sistema de salud, la tendencia es que eso termine siendo solo un elemento marginado, ¿no? Dentro de la forma de la organización.
del mismo sistema de salud. Entonces, por ahí hay que considerar esta ponderación como respuestas que se van configurando también en territorios, poblaciones, como subsistemas constitutivos del gran sistema de salud. Espero que haya mínimamente, bueno, contestado alguna de las inquietudes. Gracias a ti, Armando, por tu respuesta a las inquietudes de nuestros maestros. Vamos a una segunda ronda acá. Tenemos a Pablo, a Patricia y a Nigraria. Adelante, Pablo. Buenas tardes, saludos a todas y todos. Un abrazo fraterno al profesor de Negri. Profe, voy a hacerle, a ver si puede responder esto muy amablemente, de acuerdo a su experiencia. En la construcción de los sistemas públicos de salud universales, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las estrategias que permiten una reformulación de las políticas de salud, una constante reformulación, basándonos en lo que usted plantea como las necesidades de la población, entendiendo, bueno, que esas necesidades son cambiantes y de acuerdo a la naturaleza misma del humano y el ataque al sistema del neoliberalismo, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? O sea, la lectura de las necesidades nos va a permitir entonces estructurar de una mejor manera los contextos programáticos y va a permitir organizar el marco normativo. ¿Cómo hacer para concienciar de que ese marco normativo debe ser cambiante y no acabado? ¿Cuáles procesos puede traer usted como ejemplo? Y si pueden mencionarnos quiénes han avanzado en ese sentido. Un abrazo fraterno. Saludos desde Margarita, Nueva Esparta. Gracias. Gracias. Adelante, Patricia. Tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Un placer compartir esta jornada con el profesor Armando de Negri. Y bueno, básicamente mis cuestionamientos son tres. El primero sería cómo subvertir el orden del proceso y poner en primer lugar los resultados para adecuar los procesos, las estructuras en función de la garantía de los derechos. Eso lo hago en función de cómo nosotros le vamos a dar o cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para invertir esa pirámide en función de la cual hemos estado funcionando. Lo otro, se parece un poco a lo que estaba planteando Pablo. ¿Cuáles serían las estrategias para lograr que las necesidades normativas recojan las necesidades sentidas, expresas y comparativas que no son estáticas ni repetitivas? ¿De qué manera nosotros podemos lograr que esas necesidades normativas sean eficientes y eficaces a la hora de gestionar el sistema de salud? Y finalmente, ¿cómo lograr que se configuren sistemas de salud como sistemas complejos adaptativos en una realidad normativa anclada al mercado, donde las necesidades que configuran esos derechos son urgentes y de ellas puede depender la vida? Hago estos cuestionamientos en virtud de que yo siento que no son malas intenciones, que vamos en el camino de pensarnos y soñarnos una sociedad distinta, una salud diferente, pero hemos filosofado bastante y en el sector salud siguen faltando raíces que nos conecten como rizomas con el tejido social profundo y que desde ese tejido social profundo pueda surgir eh, una transformación que realmente haga posible que desde estas contradicciones logremos construir el cambio. Porque es que la experiencia que nosotros hemos visto es que se cambia desde la acción de los grupos, no solamente como movimiento social, sino incluso también los grupos profesionales que hacen incidencia dentro de las instituciones. Pero lo que yo he logrado evidenciar, tanto como usuaria, como ahora que soy docente de la Universidad de las Ciencias de la Salud, aunque no pertenezco al mundo de la salud, es que desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud cada vez está más presente tanto la colonialidad del poder, del ser y el saber, que no nos dejan avanzar en una transformación
que nos haga posible obtener ese sistema único de salud que necesitamos para avanzar. Gracias. Gracias, Patricia, por tu intervención. Armando, vamos a dos intervenciones más y luego o quieres contestar. No, me permita comentar aquí porque Ok, me parece que yo tengo adelante. Entonces, Miguel y suficiente José esperan un poquito. Ajá, adelante. y también porque hubo comentarios en el chat que me parece que van también por esta misma línea, ¿no? De problematizar, o sea, la misma naturaleza de los servicios de salud y que están permeados por un ambiente externo muy complejo, ¿no? O sea, que hemos visto cómo en los últimos años hay varios elementos que cambian la perspectiva de la propia representación de qué es salud, qué es enfermedad y las maneras de enfrentar. Me refiero, por ejemplo, a todo un enorme acceso a temas que mediante los medios, ¿no?, digitales van disputando también una representación de que serían los bienes comunes en salud, forma de lidiar con los problemas de salud, sin hablar de un mercado muy sofisticado en salud que va generando nuevas necesidades y que en eso va obviando, va dejando de un lado las propias desigualdades, ¿no?, de acceso a los sistemas. Y la destrucción de este marco colectivo solidario que finalmente es fundamental para afectar tanto la realidad que viven las personas como las formas de sostener el acceso de todas y todos al que necesiten en cada momento de la vida. Entonces, este desdibujamiento, ¿no?, que tiene varias expresiones y que pasa por la desconstrucción de un concepto de seguridad social solidaria, que pasa por la desconstrucción de formas, ¿no?, de expresión directa, por ejemplo, de posiciones en cuanto a sus necesidades, ¿no? Y por lo tanto las falencias de muchos sistemas de participación que a la larga no generan espacios públicos mediados por el conflicto, que es una cosa clave. O sea, si yo creo si yo hago una apuesta a un sistema de participación social protagónica con poder de decisión vinculante y un sistema de salud, yo tengo que estar abierto a enfrentar las conflictividades que eso implica, ¿no? Porque será inevitable que tendremos diferencias y distancias entre lo que es necesario y lo que es disponible. Y me permito volver a observaciones que hicieron tanto Pablo como Patricia, que es justamente la necesidad de tener un proceso abierto, porque los sistemas complejos adaptativos son justamente sistemas abiertos, sistemas no lineales, en que yo tengo como antenas que captan todo el tiempo las transformaciones del ambiente interno de los varios subsistemas que componen el sistema de salud, pero también del ambiente externo, que puede ser una nueva pandemia, que puede ser el deterioro del acceso a ciertos bienes y servicios por fuerza de las medidas, ¿no?, coercitivas unilaterales que afectan países como Venezuela, o puede ser impacto del cambio climático afectando directamente ciertas necesidades, satisfacción de estas necesidades. Todo eso me va generando un proceso continuo en que las necesidades normativas, o sea, la manera como yo represento las necesidades en la disciplina, la organización del sistema de salud, tiene que estar permanentemente abiertos a reconfigurarse. Y la verdad que somos muy conservadores en el sector salud. Hay cosas que hacemos que lo hacemos igual de hace décadas, sino siglos, ¿no?, en el sistema de salud, y poco revisamos eso en profundidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es clave. Y para que eso sea dinámico, lo que comentaba Patricia sobre esta inversión, ¿no? O sea, aparece subversión de, empecemos a partir de los resultados que queremos alcanzar, o sea, a partir de las necesidades que queremos satisfacer para que realmente la función de los sistemas de salud se cumpla en el sentido de la garantía material de estos derechos, ¿no?, estas condiciones de bienestar. Entonces, por eso que siempre propongo, mira, damos la vuelta a Bedian, que nos enseñan siempre, ¿no?, de forma muy lineal, que primero son los recursos, ¿no?, en el sentido de la estructura, luego los procesos para llegar al resultado, cuando de hecho deberíamos tener claro que debemos empezar por los resultados, porque si tenemos un compromiso ético de garantizar la respuesta a la necesidad de las personas en todas las dimensiones,
Eso de inmediato nos trae sobre una perspectiva crítica sobre los procesos que tenemos hoy como marco de organización, de provisión de servicios, de respuesta a necesidades poblacionales. Y a partir de esta revisión crítica de procesos, que podemos revisitar críticamente el tamaño y naturaleza de los recursos que necesitamos para sostener eso, o sea, la estructura del mismo sistema. Entonces, es una forma de politizar el debate a partir de un imperativo ético de las necesidades de las personas y de